Vamos a la carta a los Filipenses en el capítulo número 1. Filipenses capítulo número 1, y vamos a entrar en esta enseñanza que Dios tiene para nuestra vida. El poder de la oración a través de la intercesión. Ok, Filipenses capítulo 1, versículos 3 en adelante. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, amada iglesia. Dice el apóstol: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La oración intercesora nuestra debe de ser así, hermano. Como dice el apóstol en el versículo 4: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes. Esa es la oración intercesora, donde nos tenemos que poner a orar por todos. A ver, dilo fuertemente ahí en casa: por todos. Tenemos que orar por los pastores, tenemos que orar por los ministros, tenemos que orar por todos los que están sirviendo, por todos nuestros hermanos en Cristo, por todos, inclusive por los que no son parte de la iglesia. Tenemos que estar orando por todos. Esa es la intercesión. Cuando el Señor dijo: estoy buscando quien se pare en la brecha para pedir a favor de la tierra, se refería a que hay que estar orando por todos. No sé si lo puedas comprender, pero esa es la intercesión, estar orando por todos, y así debe de ser nuestra oración. La oración que nosotros tenemos que hacer debe de ser intercesora. Debemos de creer, como lo dice también el versículo número 6, que cuando hacemos estas cosas, el Señor va a perfeccionar su obra en todo lo que nosotros estemos orando y rogando. Ahí comienza el poder de la oración. Cuando a través de la intercesión el Señor va a empezar a obrar en una manera para perfeccionar las cosas por las cuales nosotros estamos orando, las cosas por las cuales nosotros estamos pidiendo. Otra cosa que yo te quiero decir: hay ocasiones que nosotros, cuando nos enteramos que alguien se equivoca, cuando nos enteramos que alguien la regó, cuando nos enteramos que alguien cometió una grave falta, ¿qué es lo que hacemos? No oramos por la persona. Muchas veces nosotros no clamamos y no pedimos por esa persona que la regó, esa persona que se equivocó. Y si oramos, lo hacemos esperando o queriendo que Dios corrija a la persona. Eso es lo que nosotros hacemos. Y la Biblia dice que el Señor quiere que nosotros oremos pidiendo favor. Estoy buscando quien se pare en la brecha para pedir a favor de la tierra. Ahorita en estos tiempos es necesario que nosotros comencemos a orar por el favor de Dios. Y si alguien la riega, en vez de que oramos por el favor de Dios, queremos orar para que Dios corrija, para que Dios discipline. Pero quiero decirte algo: el apóstol Pedro, en los tiempos en que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, se equivocó. Y se equivocó grandemente. ¿Por qué se equivocó? Porque recuerda que él negó a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, un hombre que decía: Señor, yo hasta la muerte. Y el Señor le dijo: oye, Pedro, ¿qué te pasa? Si antes de que amanezca, antes de que cante el gallo, tú ya me habrás negado 3 veces. Y es verdad. El gallo todavía no cantaba. Cuando arrestaron a Jesús todavía no cantaba el gallo, todavía no amanecía. Y el apóstol Pedro cometió un grave error. Y el grave error que cometió fue negar a nuestro Señor públicamente. Pero aún con todo eso, Dios lo perdonó. Yo por eso te digo, normalmente cuando alguien la riega, normalmente cuando alguien se equivoca, en vez de orar
pidiendo favor, pidiendo misericordia, pidiendo que Dios levante, pidiendo que Dios restaure, porque ese es el propósito de la oración, ese propósito de la intercesión. Decía el apóstol Pablo: siempre en todas mis oraciones estoy rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio. Desde el primer día y hasta ahora yo sigo orando, sigo rogando, pidiendo un bien. Pero triste y desafortunadamente te comentaba que a veces no es así. El apóstol Pedro se equivoca y el Señor lo perdona. Y después de que el Señor lo perdonó, lo colocó en una posición importante, porque la Biblia dice que después, cuando Jesús resucitó, ¿qué hizo Jesucristo? Le dijo: Pedro, ahora quiero que te pongas a apacentar a mis ovejas. Lo puso en una posición de liderazgo importante. Por eso es de que ya ves cómo el poder de la oración restaura. Ya viste cómo la oración intercesora levanta. El Señor dijo, antes de todo eso dijo: Pedro, Satanás me está pidiendo tu alma para ser zarandeada, pero yo estoy orando por ti. Ve nada más el poder de la oración, lo que genera. Un hombre que se equivoca, un hombre que la riega, un hombre que negó a nuestro Señor, que inclusive hasta habló majaderías en los momentos en que lo estaba negando. Eso dice la Biblia. Y con todo eso el Señor estaba orando por él, porque el poder de la oración tiene algo pasa, algo sucede. El Señor dijo: estoy orando por ti. Y el Señor no dejaba de orar, así como el apóstol Pablo dice: no dejo de orar por vosotros todos los días. Desde el primer día hasta ahora estoy orando, estoy orando, estoy orando, estoy orando, pero por un favor, orando porque exista un favor, orando porque exista algo bueno, algo maravilloso. No están orando para que Dios discipline, no están orando para que Dios corrija, están orando para que Dios levante. El apóstol la regó y Dios lo puso como un gran líder, diciéndole: Pedro, a partir de ahora te vas a dedicar a apacentar a mis ovejas. Gloria sea a Dios, de verdad. Pero este ejemplo y esta introducción que yo te estoy dando es simplemente para que tú conozcas y para que tú veas lo importante que es el poder de la oración en la intercesión. Ahora yo quiero hablar todavía más de lo poderoso que es. Yo de verdad, desde que era muy joven, yo escuchaba, ahorita como escuchaba a la gente alabar a Dios, a los muchachos que alabar a Dios, yo toda mi juventud me la pasé escuchando cómo la gente alababa a Dios. Y había cantos que a mí de repente me hacían reflexionar. Yo recuerdo un cántico que cantábamos allá en aquellos ayeres, donde decía: si empezamos a orar, este lugar tiembla. Y yo decía, yo de verdad quisiera ver que el poder de la oración, que la oración que nosotros generamos ocasionara lo que la canción dice: que si comenzamos a orar, comience a temblar este lugar. Y de verdad que también escuchaba canciones que hablaban acerca de la oración. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Y yo decía, de verdad que la oración tiene que producir algo. Y de repente yo veo en la Biblia un versículo que dice: si se humillare mi pueblo. Está hablando de todo el pueblo de Dios. Está hablando de todo aquel que busca a Dios. Dice el versículo: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. Y luego dice: y oraren. O sea que si mi pueblo se pone a orar, si mi pueblo se pone a interceder, a mí me sorprende lo que Dios dice en ese versículo que ahorita en todos los lugares del mundo se está citando. En todas las transmisiones de muchos predicadores, apóstoles y profetas se está citando. Y es que vean el poder de oración que tiene. Dice: si se humillaren mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos,
entonces yo voy a escuchar. O sea, cuando hay una reunión, cuando hay una intercesión, cuando alguien se pone a pedir, yo voy a escuchar la voz desde el cielo, los voy a perdonar y ve el poder que produce milagroso la oración de intercesión. Voy a sanar la tierra. Eso es lo que va a suceder cuando uno se ponga a orar. Va a haber sanidad, va a haber sanidad, y es lo que ahorita estamos buscando, es lo que queremos que ocurra en nuestro planeta, en este mundo, es lo que queremos que pase, que haya sanidad, y eso lo genera el poder de la oración a través de la intercesión, mis amados hermanos, a través de la intercesión. ¿Ok? Por eso quiero pedirles que pongan mucha atención en esto que les voy a decir. Todo lo que genera el poder de la oración cuando intercedes. Ya viste lo que sucede. El Señor dijo: si se ponen a interceder. Pero el apóstol Pablo nos enseñó que el poder de la oración a través de la intercesión es para que deseemos estar totalmente llenos, saturados de nuestro Dios. Yo recuerdo aquella parábola que Jesús un día contó y platicó. ¿Cuál es esa parábola? Esa parábola es cuando Jesús habló de 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Y la Biblia dice que las insensatas, por no tener llenas sus lámparas, se quedaron fuera del reino de Dios. Y las prudentes, por estar plenas, por estar llenas, pudieron entrar al reino de Dios. Se requiere llenura. Entonces, ya vimos que el poder de la oración puede producir sanidad, y sanidad a nivel masivo. De verdad que a mí me impresiona, porque decían que la hermana Kathryn Kuhlman, cuando ella entraba a los hospitales, una mujer de oración, una mujer que oraba mucho a Dios, y dicen que cuando Kathryn Kuhlman entraba a los hospitales, simplemente con el hecho de entrar a un hospital, los enfermos comenzaban a sanar ahí en los hospitales. A mí me impresiona de verdad cómo el poder de la oración genera poder aun cuando la gente no está orando. Porque cuando vive de oración, vive con plenitud, vive con llenura. Y los testimonios platican: Kathryn Kuhlman entraba al hospital y si había enfermos de cáncer, comenzaban a ser sanados. Si había enfermos de cualquier enfermedad que tú conozcas, comenzaban a recibir el milagro de sanidad. Y eso lo hace la oración. Pero tienes que desear la llenura. Y el poder de la intercesión a través de la oración genera llenura. Yo te dije, las vírgenes prudentes, por estar llenas, porque eran vírgenes que oraban. Y esas vírgenes representan a la iglesia de estos tiempos. La iglesia que se está en este momento llenando de intercesión, llenando de oración, son vírgenes que van a entrar al reino de Dios. Y las que no están orando, para que veas cómo el no orar, el no interceder, lo que produce es que seas uno de los que se queda afuera. Pero quiero que veas cómo la intercesión de verdad nos lleva a desear que nosotros y que nuestros hermanos conozcamos la plenitud, la llenura, el poder que hay en nuestro Señor Jesucristo. Aquí mismo en la Biblia, pero en la carta a los Efesios, en el capítulo número 1, escucha lo que sucede. Efesios 1, a través del poder de la oración por medio de la intercesión. Escucha lo que dice la Biblia. Todos, si puedes hacerlo allá en casa, por favor. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer la palabra a partir del versículo número 15. Escucha lo que dice la Biblia. Pongan mucha atención, iglesia. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos,
no ceso, escucha al apóstol diciendo a la iglesia, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Nuevamente el apóstol Pablo intercediendo, y empieza él a hablar acerca del poder que hay a través de la intercesión. Escucha, dice, yo no ceso de orar por todos ustedes. No estoy cesando, sigo orando, están presentes en mis oraciones. Dice el versículo 17, ¿para qué? Escucha, ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, ve lo que produce la oración, ve lo que produce el poder de la intercesión, ve lo que produce cuando se ora. Esto es lo que produce: que el Padre de la gloria os dé espíritu de sabiduría. El poder de la oración produce que tú seas sabio, que yo sea sabio, que todos seamos sabios en un mundo donde se requiere. Yo hace tiempo escuchaba, alguien me platicaba acerca de los famosos memes que luego surgen a través de las redes, donde un hombre le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué no has creado a un hombre, un científico, que pueda solucionarnos y pueda él inventar la cura, una vacuna que cure toda esta enfermedad que está infectando el mundo? Y según en ese meme, el Señor le contestaba a ese hombre: claro que lo hice, yo envié científicos, pero ustedes los abortaron. Y yo me puse a pensar cómo el Señor es el que da todas las cosas, pero a veces nosotros las rechazamos por no querer hacerlas. Si tú te pones a orar, no nada más el Señor puede mandar, sino también te va a dar a ti espíritu de sabiduría. Si los niños se ponen a orar ahorita que no están yendo a la escuela, el Señor les va a dar espíritu de sabiduría para que cuando empiece el siguiente ciclo escolar, ellos entren mejores, ellos entren muy sabios. Y todos ustedes también, jóvenes que tienen que entrar a la escuela, van a entrar con sabiduría, y eso lo produce el poder de la oración a través de la intercesión. Dice: yo no ceso, sigo orando para que el Señor os dé espíritu de sabiduría, y ve que más, y de revelación en el conocimiento de Él. O sea que inclusive el poder de la oración nos va a llevar a conocer más al Señor, nos va a llevar a tener el conocimiento pleno de Él. Vamos a conocer la gloria de Dios, vamos a conocer lo que Dios es a través de la oración intercesora. Y si oramos por otros, también los otros lo van a conocer. Imagínate lo maravilloso que es conocer la plenitud de nuestro Señor. Ve lo que produce el poder de la oración, conocer toda la llenura de nuestro Dios. Y sigue diciendo la palabra: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ve lo que sigue produciendo. O sea, todavía de que te va a dar sabiduría, todavía de que te va a dar revelación. Dice que va a alumbrar el poder de la oración, los ojos de tu entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea que vamos a saber cuál es su llamamiento para con nosotros en riquezas. Eso produce la oración. A lo mejor tú lo que estás esperando es que yo te hable del poder de la oración, que yo te hable de cómo la oración, pues yo te estoy hablando lo que produce y lo que podemos lograr hacer cuando de verdad nos pongamos a orar. Y sigue diciendo la palabra en el verso 19, que también a través de la oración vamos a conocer cuál es la supereminente grandeza de su poder. Aleluya. Vamos a conocer cuál es ese poder si nos ponemos a orar, si nos ponemos a clamar, si nos ponemos verdaderamente a interceder. Vamos a conocer la supereminente grandeza de su poder. Aquello que está matando, aquello que está afligiendo, aquello que está causando dolor, lo vamos a poder vencer si nos ponemos a orar como Dios manda. Aleluya. Y sigue diciendo la palabra: para con nosotros los que creemos, según la operación del poder
de su fuerza. O sea que a través del poder de la fuerza de nuestro Dios, nosotros podemos vivir, experimentar esa llenura, experimentar todo eso que nos va a llevar a ver ese poder tan grande. Mira, hermano, yo sé que muchos de ustedes tienen el deseo, tienen las ganas de que esto ya se acabe y tienen el deseo de orar para que milagros sucedan. Quieren ustedes orar por enfermos. La Biblia dice algo bien interesante. La Biblia dice: en mi nombre, dijo el Señor, estas señales van a seguir a los que creen. Y aquí dice que para los que creen, en mi nombre, a los que creen, van a poner manos sobre enfermos. ¿Y qué va a pasar? Van a sanar. Pero todo esto viene acompañado de que hemos estado intercediendo, de que hemos estado orando. El Señor dijo: inclusive la tierra va a sanar, también la gente va a sanar. Ese es el poder de la oración. Ahorita se requiere que la iglesia, que nosotros como iglesia estemos unidos orando. Se requiere que como iglesia estemos unidos intercediendo. Se requiere que descienda la gloria de Dios, pero necesitamos unirnos en oración. Ahí en casa donde estás, tú puedes estar orando. Y yo quiero seguir leyendo la Biblia. Dice el versículo 20 que esa fuerza, la cual operó en Cristo resucitando. Oh Dios, ve lo que produce el poder de la oración: resurrección. Dígalo fuerte en casa: resurrección. Eso produce la oración, resurrección de los muertos. Y dice que ese poder operó en Cristo, también sentándole a la diestra de Dios en lugares celestiales. Ay, Dios. Y ve el poder de la oración, lo que genera también, porque ese poder va a habitar en ti cuando comencemos a interceder, cuando comencemos a orar como es debido. Dice que será sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en lo que viene, en el venidero. O sea que ve cómo el poder de la oración va a traer, hermano, una gloria tan impresionante que va a estar sobre todo aquello que tiene autoridad, sobre todo aquello que tiene dominio. Todavía el poder de la oración va a estar por encima. Es por eso que ahorita te estamos diciendo, y ahorita Dios nos está diciendo a todos nosotros: es tiempo de orar, es tiempo de interceder. Hay que orar por los pastores, hay que orar por los apóstoles, hay que orar por los profetas, hay que orar por la iglesia, hay que orar por las familias, hay que orar por todos. Y esto se va a producir. Imagínate si la iglesia, si toda la iglesia, en vez de estarse quejando de que no hay trabajo, en vez de estarse quejando de que no hay dinero, en vez de estarse quejando de que se está muriendo, no ponemos a orar. Ve lo que produce el poder de la oración a través de la intercesión. Y dice el versículo 22: y sometió todas las cosas. Todas las cosas. No sé si puedas entender, todas las cosas son sometidas. Las enfermedades, el COVID, hermano, el COVID. A través de la oración todo es sometido. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A nosotros, la iglesia. A su nombre sea la gloria. No sé si puedas darle un aplauso al Señor allá en casa. No sé si puedas aplaudirle de verdad. Pero es que el Señor te dé eso a través de la oración es para que lo usemos, para que lo aprovechemos, para que sepamos. Y todavía dice que la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A su nombre sea la gloria. O sea que la iglesia debe estar plena, debe estar llena de ese poder de la oración. Y es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. También la intercesión, la oración es para que continuemos y sigamos pidiendo más y más y más. Mira, aquí mismo, hermanos, en Efesios, pero en el capítulo 3, yo quiero leer el capítulo 3 de los Efesios. Dice algo también bien lindo, bien interesante. Versículo 14. Ve lo que dice el apóstol: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
¿Para qué? ¿Para qué se doblan las rodillas? ¿Para qué hay que orar? ¿Para qué es el poder de la oración? Vea, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos. O sea que no nos debe de mover esta situación de los problemas que pasan. Por eso debemos orar, por eso debemos de clamar. Por eso, hermanos, tenemos que unirnos e interceder. Ahí en una casa, ahí en la otra, ahí en tu hogar, ahí en la sala, ahí donde estás, inclusive si estás en la cocina, donde estés. Tenemos que unirnos en oración, tenemos que clamar. Ese es el poder de la oración, porque dice la Biblia que nos va a dar, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. Ve cómo lo dice: con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso me recuerda el día que el Señor Jesús les dijo: van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos. Pero no se refiere a testigos nada más, ay, sí, no, sino se refiere a ser testigos de que vamos a demostrar el poder de Dios. Pero necesitamos estar orando, necesitamos estar clamando. Y vean lo que sigue diciendo la Biblia, también lo que produce el poder de la oración. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ve lo que produce el poder de la oración: que habite Cristo. En estos tiempos muchos predicadores hablaron acerca del Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar es vivir. El que vive bajo la cubierta de Dios será protegido. Y nosotros necesitamos habitar para ser protegidos. Y todas las promesas que vienen en el Salmo 91 será para aquel que viva, para aquel que habite. Pero para que podamos habitar, la Biblia dice que necesitamos estar en oración, necesitamos estar clamando, necesitamos estar intercediendo. Por eso el apóstol decía que él sigue orando y que dobla sus rodillas ante el Padre, para que nos dé. ¿Y que nos debe de dar? Que Cristo también habite con nosotros. Si Cristo habita con nosotros, nosotros habitamos con Él. Y si habitamos con Él, todo lo que dice el Salmo 91 se cumplirá. Ese es el poder de la oración, ese es el poder de la intercesión. Por eso necesitamos estar orando, necesitamos estar intercediendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿A fin de qué? ¿Para qué es necesario que habite Cristo? A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plena. Véalo, ay Dios mío, de veras que lo que produce el poder de la oración: para que seáis plenamente capaces de comprender. ¿Qué es lo que tenemos que comprender? Todos los santos, ¿cuál es la anchura? ¿A poco no te lleva esto a recordar aquel viejo estribillo que dice: el amor de Dios es maravilloso? Y ahí decía: es tan ancho que no puede estar afuera, es tan alto que no puede estar más alto. Es lo que Dios quiere que compruebes, y lo vas a comprobar cuando comencemos a orar, cuando comencemos a interceder. Vamos a comprobar cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, iglesia. Eso produce la oración, eso produce estar orando. Vamos a conocer toda la grandeza de Dios, y es lo que necesitamos conocer ahora. Nosotros como iglesia necesitamos conocerlo, necesitamos la grandeza de Dios. Mira, tantas cosas están pasando, tantas cosas están ocurriendo, cosas que inclusive nos está provocando dolor, cosas que inclusive nos hace que de nuestros ojos y nuestro rostro se llene de lágrimas. Cosas feas están pasando. Pero ¿qué necesita la iglesia para poder superar todo eso? Orar, interceder, estar orando, estar intercediendo. Eso es lo que necesitamos, porque vamos a conocer esa plenitud de nuestro Dios. Por eso dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder
que actúa en nosotros. Nosotros podemos, hermano, inclusive pedir, y todavía el Señor lo va a hacer mucho más abundantemente. O sea que si tú pides sanidad para tu municipio, si eres un intercesor, si eres una persona que está orando, ve lo que produce el poder de la oración. Te pones a orar por tu municipio y estás orando por el municipio, pero como el Señor nos da mucho más abundantemente, el Señor va a traer sanidad no nada más al municipio, sino al estado. Ahora imagínate, si te pones a orar, si te pones a interceder por el estado, el Señor da mucho más abundante. No nada más va a dar sanidad al estado, sino va a dar sanidad a todo el país. Y si te pones a interceder y si te pones a orar por todo el país de México, si estás orando por todo México y estás clamando para que Dios haga un milagro y sane, ve, el Señor da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Va a haber sanidad sobre toda Latinoamérica. Y si nos podemos a orar, el poder de la oración nos lleva a que si oramos por Latinoamérica, el Señor da mucho más abundantemente. Va a venir sanidad sobre todo el mundo, sobre todos nuestros hermanos en el mundo, sobre toda la iglesia en este mundo. Va a ocurrir un milagro. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? A través de la oración. Ese es el poder de la oración. Puedes aplaudirle a Dios, hermano, allá donde estás en casa, con todo tu corazón. Por eso dice el 21: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Es por eso, hermanos, que necesitamos orar, porque el poder de la oración produce todo esto. Es tiempo de que oremos. Es tiempo de que clamemos. Es tiempo de que Red Betel nos pongamos a orar. Es tiempo de que, iglesia que me estás escuchando, donde sea que me escuches, donde sea que me oigas, es tiempo de que comencemos a orar. No podemos estar sin oración. Yo escuchaba a nuestro pastor decir: sin oración nos vamos a morir. Yo lo escuché predicando a través de esas transmisiones. Decía: sin oración se muere la iglesia. Por eso yo te estoy diciendo, ora, porque el poder de la oración ve todo lo que produce. Te lo dice la Biblia. La Biblia te lo dice. Ahora escucha lo que la Biblia dice aquí también en Efesios capítulo 6. Y perdóname que te esté haciendo leer la palabra, pero es que quiero que sepas lo que la palabra dice. Como dice el pastor, la Biblia dice lo que dice, como dice. Y si lo dice, porque así va a ser. Amén. Así va a ser. Y sucede, ocurre, pasa. Dice el versículo del capítulo 6: bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Versículo 13, algo que ya hemos leído todos nosotros. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, sigamos estando firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escucha lo que dice el 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, que nos pongamos a interceder. Pero a mí me impacta lo que dice el versículo 19. Y esto te lo digo porque es tiempo de que ores por tu pastor. Es tiempo de que ores por tu líder. Es tiempo que ores por el que está liderando, que es una autoridad sobre ti. El apóstol decía: y quiero que oren en todo tiempo, pero también oren por mí. A su nombre sea la gloria. Porque la oración produce de verdad grandes cosas. Decía el apóstol: oren por mí. Y vean lo que produce el orar por una persona. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Decía el apóstol: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder. ¿Qué es el evangelio? Poder. ¿Qué es el evangelio? Poder. Y decía el apóstol: oren por mí para que cuando yo les predique, para cuando yo les hable, les pueda dar a conocer ese poder. Y el evangelio es poder.
poder para romper cadenas, poder para sanar, poder para libertad financiera, poder para muchas cosas. Y ese misterio se va a dar a conocer si nos ponemos a orar. Si tú te pones a orar por tu pastor, si te pones a orar por los pastores de toda la red Betel, de todo el distrito, de toda la iglesia de Dios en República Mexicana, por los pastores del mundo entero. La Biblia dice, para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Apláudale al Señor en casa, iglesia. Dale un aplauso al Señor. Eso es lo que genera el poder de la oración. Ahora, yo te puedo hablar de tantas cosas que suceden a través de la oración. Yo te puedo hablar de cantidad de milagros que pasan cuando de verdad oras. Toda esta gente que oraba, toda esta gente que clamaba. Yo te hablaba hace un momento de Kathryn Kuhlman. Yo recuerdo a un varón que una ocasión, fíjate lo que te voy a contar, no me acuerdo bien de su nombre, la verdad no lo recuerdo, no tengo ahorita a la memoria su nombre, pero es un ministro que siempre le dijo a la iglesia: quiero que oren por mí. Nada más que este varón, independientemente de que ministraba, tenía un trabajo en lo secular. Él era carnicero, y cuenta en su testimonio que un día él estaba cortando carne, y cortando carne, ¿qué crees que le pasó? Se cortó un dedo. Se cortó el dedo de la mano derecha, el dedo con el que señalamos. Se lo cortó. Y ustedes saben que hay que mantener el dedo en refrigeración para poder ir al hospital a que te lo peguen. Y este varón, después de que se cortó el dedo, lo metió en algo frío y se fue al hospital, pero todo el tiempo se fue orando. Dijo: Señor, haz un milagro, Señor, mira, que no vaya a quedarme sin dedo, que necesito tener un dedo, Señor. ¿Cómo voy a estar así, Señor, incompleto? ¿Cómo? Y empezó a orar y le dijo a la iglesia: oren. Y sí, llegó al hospital y le pusieron el dedo, pero no quedó bien. No quedó bien el dedo. Todavía quedó el dedo, pues quedó morado. Entonces había su dedo de dos colores. Pero él dijo: Señor, gracias, porque pues a pesar de todo, pues está mi dedo aquí y lo tengo. Y él oraba y oraba. Y él cuenta en su testimonio que un día, estando en oración, y comenzó a predicar. Terminó de orar y empezó a predicar, y empezó a hablar precisamente del poder de la oración. Y dijo: el poder de la oración, hermano, cuando oramos, trae cosas poderosas y milagrosas, trae cosas asombrosas, cosas que ni te imaginas. Pero necesitamos orar. Y él les dijo: oren por mí para que Dios haga un milagro en mi vida. Y comenzaron a orar, y de repente la iglesia toda unida en oración dijo: Señor, haz un milagro en la vida del pastor. Y el pastor, fíjense lo que hizo este pastor. Agarró y dijo: hermanos, reciban la gloria de Dios sobre sus vidas a través de la oración. Y cuando él hizo esto, el dedo se le fue y le pegó a un hermano de los que estaba delante. Le pegó en el pecho. Se le fue su dedo. ¿Pero por qué crees que se le fue su dedo? El dedo se le fue porque cuando él hizo esto, un dedo nuevo le creció y el viejo se fue. Eso produce la oración. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso produce la intercesión. Entonces, si tú eres una persona que intercedes, si eres una persona que oras, vas a ver toda la plenitud de la gloria de Dios. Yo te puedo hablar, como dije, de muchísimos milagros que han ocurrido a través de la oración. Muchísimos milagros, muchísimas cosas. Milagros en la vida de nuestros amigos pastores. Milagros de verdad impresionantes. Cosas maravillosas. Pero ¿qué necesitamos hacer? Orar. Por eso a la memoria me sigue viniendo ese maravilloso texto de 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo ora, voy a sanar la tierra. Si mi pueblo ora, lo voy a hacer. De verdad que a mí me impresiona. Hay una intercesión, una oración de intercesión que la Biblia nos enseña en Éxodo capítulo 32. Y esa oración de intercesión quiero leértela, y ya voy a terminar con esto. Ya voy a terminar. No sé si me puedes ayudar, mi hermano, el del piano, que sea que me pueda ayudar con esto. En Éxodo 32, yo ya estoy terminando, iglesia. Nos habla de una intercesión maravillosa que hizo un hombre llamado Moisés. En Éxodo capítulo 32, lo que pasa es que yo me inspiro mucho a través de la música. He crecido a través de la música. He crecido con música. Me gusta mucho la música. Y para terminar, me gusta inspirarme con música. Y Éxodo capítulo 32, hermanos, dice algo bien interesante. Entonces Jehová, versículo 7, dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: anda,
desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Agarra a Dios y le dijo a Moisés: ¿qué crees? Que el pueblo se corrompió. Ya no me quieren, ya no me están buscando, ya no quieren nada conmigo, se han corrompido. Dice el 8: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, ellos creían que el becerro de oro, que el oro era el que les había dado la libertad, que los había sacado de la esclavitud. Yo hace un momento le decía a un hermano de la congregación: mira, te estás quejando porque no tienes trabajo, porque no tienes dinero. Hoy te entraste a un desierto porque tienes que estar en un desierto. Déjame decirte que el pueblo de Dios estuvo primero de esclavo. Sí tenían, pero después tenían que estar en el desierto. ¿Para qué? Porque después del desierto Dios los iba a llevar a un lugar donde ya no iban a ser esclavos que tenían, sino que iban a ser dueños que iban a tener. Pero hay que pasar por el desierto. Y si Dios te está permitiendo pasar por el desierto, es para que ores, es para que clames, porque Dios te quiere llevar a una experiencia de gloria más enorme, más grande. Quiere sacarte de esclavitud a que seas dueño. Así le pasó al pueblo. Nada más que el pueblo dijo: el oro lo hizo, el becerro lo hizo, nos dio la libertad. Y ve lo que dice el versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios diciéndole a Moisés: mira, son re malos, de dura cerviz, no entienden. Te están diciendo que yo no soy el que hace las cosas, que él hace el oro, que él hace el becerro, que él hace su propio esfuerzo. ¿Sabes qué, Moisés? Voy a acabar con ellos, los voy a destruir y voy a formar una nueva nación. Pero Moisés era un intercesor. Ve el poder de la intercesión, ve el poder de la oración. Ve lo que ocurrió. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. ¿Qué hizo Moisés? Se puso a orar. Ve lo que produce la oración, aun cuando la hemos regado feamente. Ve lo que produce el poder de la oración. Moisés oró y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué has de hablar? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Gloria a Dios. Y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. O sea que ve lo que hace el poder de la oración. La Biblia dice que Dios quería destruir al pueblo por malo, porque se habían equivocado, porque le estaban dando la gloria a otra cosa. Pero el poder de la oración de Moisés dijo: no, Señor, no lo hagas, porque los egipcios van a decir, y no lo hagas, perdónalos, tranquiliza tu ira. Además, acuérdate de tus promesas. Por eso es la oración, hermano. Acuérdate de sus promesas. Y dice el versículo 14: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Es por eso que es necesario que oremos. Es por eso que es necesario que clamemos. Tal vez Dios haya permitido que estén pasando lo que estamos pasando. Tal vez Dios esté dejando que ocurra, pero ¿para qué? Para que despertemos y nos pongamos a orar y sepamos que el poder de la oración está haciendo grandes cosas. Es tiempo de orar, iglesia. Es tiempo de clamar, hermano, hermana. Es tiempo de que nos pongamos a levantar un clamor. Que roguemos que descienda la misericordia, que roguemos que haya sanidad en la tierra, que roguemos los propósitos con los cuales Dios estableció este año se van a cumplir.
Si tú los crees. Dice este versículo, a mí me impacta lo que este versículo dice. Acuérdate, dice el versículo 13 del 32, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. El Señor ha jurado por sí mismo que este 2020 será un año maravilloso, pero lo vamos a ver a través de la oración, a través de la intercesión. Por eso hay que recordarle a Dios: Señor, tú lo prometiste. Tú a principio de año nos dijiste restitución. Yo recuerdo bien las palabras de Dios a principio de este año: restitución. Y al parecer estamos viendo que las iglesias están vacías. No, este año es restitución. Yo lo creo, Él mismo lo prometió. Pero lo vamos a ver cuando comencemos a orar, cuando comencemos a clamar, cuando comencemos a interceder. Ese es el poder de la oración. Es el poder. Ahora, si le pedimos a Dios misericordia por todo el planeta, el Señor va a sanar la tierra. Ese es el poder de la oración. Y que la gente sepa que es porque el pueblo de Dios oró. Tal vez no se juntó en las iglesias para orar, pero se juntaron en cada hogar, en cada casa. Se juntaron, nos juntamos y comenzamos a clamar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Milagros van a suceder. Cierren todos sus ojos y comiencen a orar y digan: Señor, primeramente perdónanos por haber dejado de orar.